Para completar lo que en algún momento aquí la senadora que está a mi lado comenzaba diciendo, estamos discutiendo el presupuesto de la Universidad de la República que fundó don Manuel Oribe el 27 de mayo de 1838 bajo el nombre Universidad Mayor de la República. El año que viene va a cumplir 185 años. Y es la casa de estudio por la que han pasado generaciones enteras, porque fue durante más de un siglo y medio al menos, la única universidad en el país, a la que le debemos mucho, en los avances del conocimiento académico, investigación y demás. Por lo tanto, a mí no me duele la universidad, me enorgullece la universidad que tenemos. Y estamos hoy discutiendo un presupuesto como tantas veces lo hicimos. Porque digámoslo todo, yo tengo en esta casa, recién sacaba la cuenta, 6 leyes de presupuesto y 21 rendiciones de cuenta. Y jamás vi que el Parlamento votara todo lo que la universidad pide. Nunca. Porque la universidad, desde 1958, 64 años hace, por ley, por su ley orgánica, goza de la más amplia autonomía, como ningún otro ente autónomo, ni siquiera la ANEP lo tiene, y además tiene la exclusividad del cogobierno. Son sus 3 órdenes quienes eligen sus autoridades, y en el marco de esa autonomía, sin intervención ni injerencia de poder político alguno, dirigen su destino y establecen el conocimiento más elevado a nivel terciario y ahora ya, no solo de grado, sino también de posgrado, de nuestras generaciones. Y a ella le hemos entregado eso, bajo la autonomía y el cogobierno. Y cada vez que analizamos un presupuesto, la autonomía goza de esa casi exclusividad de poder remitirla al Parlamento, además del proyecto que envía el Poder Ejecutivo, su propia iniciativa presupuestal. Y lo hace en la más absoluta libertad y sin restricciones. Tiene esa ventaja de poder decir lo que quiere o necesita sin tener que financiarlo. Ni siquiera tener que cuestionarse de dónde sale lo que pide, ni a quién se le saca. Porque la universidad, por un pacto social antiguo, igual que el resto de la educación pública, la paga el pueblo. Goce de ella o no goce. Pueda enviar a sus hijos a ellas o no. Porque ella devuelve a la sociedad de otra manera lo que la sociedad invierte en educación terciaria, en conocimiento, en investigación, en ciencia, etc. Y aún las decenas de miles de estudiantes que ingresan a ella y no terminan, no egresan, no completan esa oportunidad que la sociedad les da, aún ellos se enriquecen por su pasaje. Pero no todo lo que la universidad pide, el Parlamento se lo ha dado, y han pasado gobiernos de todos los colores y en la historia reciente de la democracia recuperada ha pasado siempre igual. Porque no tiene esa obligación que sí tenemos nosotros de tomar decisiones y decir a quién, de dónde y cómo. Acá estamos debatiendo el presupuesto total y nos toca asignar. Y lo hacemos contemplando la globalidad, en la importancia que cada uno de los sectores de la sociedad tiene. Y quizás una no sea más importante que la otra, porque seguramente la salud no es menos importante que la educación, o la defensa, o la seguridad, por nombrar solo estos 4 sectores, que también solicitan el presupuesto. No tienen la posibilidad, muchos de ellos, de llegar acá con su propia propuesta, pero hacen su gestión en la previa dentro del Poder Ejecutivo y también con el Parlamento. Este presupuesto nacional llegó aquí, esta rendición de cuentas llegó aquí con un incremento
presupuestal de 226 millones de dólares. Y sale con un incremento del gasto de 70 millones de dólares más, que no es del gasto presupuestal, pero sí es del gasto de caja, porque nosotros hemos reasignado, o lo haremos al final de la votación, otros 70 millones para el año 2023 y superamos los 80 nosotros para el 2024, porque la propuesta del Poder Ejecutivo trae, no recuerdo la cifra, pero algo más, totaliza para el 2023 unos 301 millones de dólares y casi 400 para el 2024. Es decir, hoy entre asignación y reasignación, esta rendición de cuentas dispone que el próximo año el gobierno va a gastar medio punto más del Producto Bruto. Y aún así es insuficiente en relación a la demanda que hemos tenido, la que ha tenido el Poder Ejecutivo y la que hemos tenido nosotros. Por lo tanto, pongamos en contexto el trabajo que el sistema político tiene, que siempre ha tenido, que no ha sido excepción para nadie. Y lo hacemos en un contexto de incertezas. Hacer un presupuesto es construir la economía del futuro con supuestos. Hay que suponer el desempeño de la economía nacional e internacional y el impacto de la misma en la recaudación pública para poder asignar y estar a la altura de poder aportar lo votado. Hay que tener después. Y tenemos un presupuesto nacional que no considera las empresas públicas, que tiene un gasto total de 18.000 millones de dólares por año. Y hay que tenerlos en caja para pagar todos los primeros, los sueldos y las jubilaciones y los intereses de deuda y las transferencias necesarias. Y construir presupuestos sobre supuestos en tiempos de incerteza donde es imposible prever lo que va a pasar. Tiene sus dificultades. Bueno, en la construcción de estos supuestos y la evolución de la economía por encima de lo previsto, habiendo alcanzado las metas de crecimiento económico y habiendo podido superarlas, hay una asignación presupuestal mayor y el Parlamento ha hecho lo suyo en esa materia. Y hemos sacado de lugares donde no se gastaba y puesto en lugares donde se va a gastar, y eso es lo que se llama el incremento de caja. Y entonces el año que viene el Estado va a gastar 300 millones de dólares más de lo que gastó el año pasado. ¿Qué le toca a la universidad? Es verdad, el Poder Ejecutivo mandó dos variables, una concreta y otra global para la universidad. 7 millones de dólares asignados para la construcción del campus de Paysandú. 7 millones de dólares que fueron negociados y conversados porque van a ser complementados por otros 7 millones de dólares de la propia Universidad de la República, que reacomodará sus créditos y disponibilidad de inversión, a los cuales la Intendencia de Paysandú le aportará en dinero y en especie otros 3 o 4 millones de dólares, y a los que todavía le faltan algunos que se están conversando fuera del ámbito presupuestal para poder alcanzar esa totalidad de 20 millones de dólares que sale construir un primer campus universitario en el interior del país para atender el eje Paysandú-Salto, que es donde más crece la matrícula y donde ya hoy se puede completar el estudio de 12 carreras de nivel universitario. Medicina, la más compleja y conocida. Pero además trae, y ya nos detendremos en eso, los recursos necesarios para la recuperación salarial, que dependen de la negociación colectiva y el convenio salarial que se inició pero no se alcanzó, pero seguramente en algún momento se alcanzará. Y eso también, la rendición de cuentas contempla para el año 2023 70 millones de dólares
para cubrir incrementos salariales a los cuales nosotros en esa reacomodo, reasignación les hemos incorporado unos cuantos millones de dólares más a partir de las reasignaciones que se hicieron para el personal policial y para el personal militar, particularmente con recuperación e incremento de los salarios más bajos de esos sectores. Dentro de esos montos está la universidad prevista. El Senado tiene propuestas que va a ir votando que incrementan. La Cámara de Diputados incorporó y asignó los recursos o reasignó los recursos necesarios para contemplar dos de los proyectos que solicitaba la universidad para el Hospital de Clínicas. El programa vinculado al cáncer de próstata y la clínica materno-fetal, 120 millones de pesos, que la Cámara de Senadores reasignó de lugares diferentes a los que lo hizo la Cámara de Diputados, pero financió. Además incorporamos 160 millones de pesos, que está en uno de estos dos artículos, creo que el 375 o 376, para horas docentes y extensión o expansión de la universidad al interior del país. Es menos de lo que pide la universidad, es verdad, pero son 160 millones de pesos que hemos conversado con el rector y que va a dar para cubrir una parte importante, quizás el mínimo imprescindible que se necesita. ¿Por qué? Porque la buena noticia, y esto lo tenemos que asumir nosotros, el sistema político, pero también nosotros, el gobierno, la buena noticia es que la Universidad de la República, que crecía hasta el 2019 al 3% su matrícula, en el 20, en el 21 y en el 22 crece entre el 15 y el 16%. Eso quiere decir que hay entre 4 y 5.000 estudiantes más que antes por año que llegan a la universidad. Y quiere decir también que la transición educativa entre los segundos ciclos y la universidad ha mejorado. Y eso es una buena señal para el país. Porque además tiene su correlato en la UTEC y lo tiene en la UTU, en sus niveles terciarios. Eso es parte de la reforma educativa, aunque no esté consagrada en los papeles y no quede circunscrita a la ANEP, pero si a la ANEP le va mejor, la universidad va a tener más estudiantes. Y eso también hay que financiarlo, y hay que hacerse cargo de eso. Y deberemos pensarlo y asumirlo. Si lo queremos todo. Y si este es un sector en el que hay que invertir porque ofrece futuro, pues hay que hacerlo. Y aquí va a parar el 80% de los estudiantes universitarios, que tienen otras opciones, pero no son las públicas. Ni son las opciones que da la pública, que se hace cargo de las carreras más complejas y más costosas. Y que además se expande a todo el país. Y tenemos que seguir trabajando, y esta es la segunda buena noticia. Casi la mitad de los estudiantes de esa matrícula que crece son del interior. Y por lo tanto yo creo que el proceso que ha iniciado la universidad, que le costó mucho asumir, yo soy testigo militante de la FEU, que resistía a la Regional Norte, pero que hoy está en el ADN de la universidad. Y la universidad cree que lo más importante es llegar ella al interior y no traerlos a la capital. Y yo creo que ese es parte de un proyecto de visión descentralizadora esencial que tiene el país. Para no quedar en el discurso de que la descentralización es solo recursos o es solo departamental. Si logramos que los que nacen en un lugar puedan estudiar y completar su educación en ese lugar, estaremos dando un derecho fundamental, pero además aportando al desarrollo integral del país. No le hemos encontrado la vuelta definitiva a radicar en el interior especialidades médicas. Hay departamentos y ciudades capitales que tienen el especialista con suerte una vez por semana, que viaja de la capital.
Quizás la clave esté en que ese estudiante de Guichón que viaja todos los días a estudiar a Paysandú y termina médico allí, elija quedarse en Paysandú y haga su grado y su posgrado en la universidad y sea especialista, el que su pueblo o su departamento necesita en ese mismo lugar, donde nació, donde vive, donde formó pareja, donde se recibió y donde quiera trabajar. Si no lo hacemos así, no lo vamos a lograr. Por lo tanto, es un valor estratégico apoyar esto. Y estamos dando esa señal para desarrollar ese eje Paysandú-Salto, el eje Tacuarembó-Rivera, continuar con el eje Maldonado-Rocha y empezar tímidamente a desarrollar el eje Colonia-Soriano. Porque cuando hablamos de universidad y hablamos de estas cosas, encontramos la dificultad de llenar recursos, pero también encontramos a los diputados de esos departamentos, de todos los partidos políticos, reclamando que en su lugar llegue la universidad, como por suerte ha llegado la UTEC, que no ha sido obra de esta coalición ni ninguno de los partidos que la integran. Fue obra del gobierno del presidente José Mujica, fue uno de sus sueños. Y hoy aporta conocimiento y carreras que han superado esa discusión inútil de si la universidad tiene que preparar para el mundo del trabajo o no. La UTEC prepara para la demanda laboral que existe en el interior del país y se asocia a las claves productivas de cada uno de esos lugares. Y hoy tiene 444 estudiantes que han desafiado las leyes de la física, dicho figurativamente, porque migran al interior para poder estudiar. Porque si hay alguien que quiera estudiar la licenciatura en logística, se tiene que ir a Rivera. Y si quiere la mecatrónica, se va a Paysandú. No tiene otra opción. Y lo hace todo el tiempo o lo hace yendo y viniendo, parte presencial y parte virtual. Y la UTEC ha tenido que organizar sus horas de clases y sus días de exámenes en función de los horarios de los ómnibus. Porque los gurises van de los pueblos y tienen que terminar la clase antes que salga el último para el que viven. Y eso le empieza a pasar a la universidad, que tenía 270 docentes en el interior y hoy tiene 1.700. ¿Eso es bueno para la universidad? Lo es mucho mejor para el interior del país, porque va generando recursos humanos capacitados y necesarios para la instalación allí de inversión, de tecnología, de empleos de calidad que arrastran a otros empleos también. Y entonces, lo que no podemos discutir es si estamos de acuerdo con esto o no. Yo estoy de acuerdo. Y comparto la orientación que se le da. Este es un tema que he conversado más de una vez con el actual rector de la universidad, que seguramente va a ser reelecto rector y que, debo reconocer, tiene una actitud de diálogo y de apertura hacia adentro y hacia afuera de la universidad, con el mundo educativo y con la sociedad en su conjunto y el mundo real. Con el que tenemos diferencias, por supuesto, ¿con quién no las tenemos? Pero me parece que ha aportado una orientación cualitativa que el sistema político debe escuchar y con la que debemos mantener más diálogo que confrontación. Por supuesto que hay cosas que no nos gustan de la universidad, por supuesto. Y cuando digo la universidad la digo toda, en su multiplicidad y diversidad. Pero ¿cuándo la universidad? ¿En qué sociedad que quiere progresar le vamos a pedir a la universidad o vamos a encontrarnos con una universidad en silencio? Que no proteste, que no critique, que no cuestione. La verdadera universidad es parte de la conciencia crítica y nos tiene que tirar del saco. También tiene que tener la capacidad de dialogar y no ver al enemigo del otro lado por el color de la divisa que lleva. Pero eso es parte de una materia pendiente. Y yo debo reconocer eso. Y voto con gusto los 120 millones para clínicas, porque también debo reconocer que el actual director del Hospital de Clínicas está
ordenando ese hospital construido a la antigua, dificilísimo de administrar, que hemos discutido si lo tiramos y hacemos otro o qué hacemos con él. Y sin embargo, hoy está bastante mejor que hace unos años. Entonces, hay de lo bueno y hay de lo malo, hay blanco y negro y hay grises también, de un lado y del otro. Bueno, acá lo que hay, acá lo que es una universidad que nos pidió 1.580 millones de pesos y se lleva 570 millones de pesos, que suman arriba de 700 millones de pesos con el incremento salarial. Se ha dicho acá que la universidad se le ha rebajado el presupuesto. Y es verdad. Los números no mienten. Ha tenido una disminución de su presupuesto. La ha tenido en el marco de la restricción de un país que también tuvo una restricción. ¿O nadie se acuerda que en el 2020 el país gastó 2.000 millones de dólares que no tenía pensado gastar y recaudó 2.000 y pico de millones de dólares menos porque la economía se paró? Afectó familias, personas, empresas, pero también al Estado. No fue inocua, lo es. Pero venimos en recuperación y esa recuperación tiene que dar señales y el compromiso de hoy es esta señal del Poder Ejecutivo, pero sobre todo del Parlamento Nacional, que ha logrado reasignar para la Universidad de la República. Hubo un inicio de negociación colectiva con la universidad. Hubo negociación colectiva como no recuerdo que haya habido antes de un presupuesto o rendición de cuentas con la Confederación de Funcionarios del Estado, que culminó en la firma de un convenio salarial con el que se llegó a la rendición de cuentas. Lo hubo con las federaciones vinculadas a la enseñanza en ANEP. Adentro de eso está la salud incluido. Hay un componente grande de trabajo bien hecho desde el Ministerio de Trabajo, desde el Ministerio de Economía y desde las organizaciones respectivas para la negociación y alcanzar el acuerdo. Con la universidad comenzó, pero se interrumpió. Es verdad que la universidad tiene en este presupuesto una reivindicación que no debió hacer, que no tuvo que hacer la ANEP o los funcionarios de la ANEP, que es la equiparación. No viene acá. Pero sí viene recuperación salarial. ¿Qué es lo que explica básicamente la caída del presupuesto de la universidad? Que el 80% del presupuesto de la universidad es salario. Y cuando cae el salario, obviamente va a repercutir. Y eso es lo que tenemos que corregir y está acá previsto corregir en el 2023, en el 2024 y en el 2025. Conozco perfecto el salario de ese docente que recién ingresa. Es lo que se dijo, 17.000 pesos nominales por 4 horas diarias. Es un salario bajo. Hay muchos salarios bajos todavía en la economía y dentro del Estado. Pues ese tiene que ser el camino, porque tenemos que estimular la docencia en grados y en posgrados, igual que la investigación. Pero hablando de investigación, digamos también que entre lo que mandó el Poder Ejecutivo, y no voy a entrar acá en la disquisición de esa investigación, ciencia, tecnología o innovación, cuánto es, pero obviamente que la ANI y algún otro organismo tuvo recursos en el mensaje del Poder Ejecutivo, pero al que nosotros le sumamos cerca de 15 millones de dólares reasignados. Y digo esto hablando de la universidad, porque la universidad, que como se dijo acá genera el 80% de la investigación científica, termina coparticipando en el presupuesto de investigación de la ANI, del Clemente Estable y de otras instituciones que van con presupuesto reforzado. ¿Alcanza? No, que va a alcanzar. En el 2014 todos los candidatos a presidente firmaron
un compromiso para llevar la investigación al 1% del Producto Bruto, estaba en el 0,4, hoy debe andar en el 0,5. Porque cuesta transferir recursos de otros lados de la sociedad. Llegar al 1 anda en los 300 millones de dólares. Y de algún lado hay que sacarlo. Y la investigación, la ciencia y tecnología, que era invisible y lejana, nadie sabía bien para qué sirve, y ahora se ha visibilizado, pero no tiene voz ni protesta a la hora de disputar por los recursos finitos que el Estado tiene, y siempre queda para después. Pero sin duda que es ahí donde el país tiene que invertir para obtener resultados concretos en un plan estratégico de desarrollo nacional de calidad. Es el lugar que tenemos reservado en el mundo para un país como el nuestro, pequeño, que no pone las condiciones, que las toma, y con el conocimiento puede encontrar grietas por las que pasar y generar desarrollo nacional. Todos lo sabemos, y ahí quizás se puede hacer un buen acuerdo nacional. No tenemos diferencias en la idea, pero cuando hay que repartir plata cuesta. Pero también la universidad ahí va a sacar. Y vienen en algunos otros artículos que los vamos a ver más adelante cuando lleguemos al inciso 24, partidas a reaplicar, los recursos necesarios para derogar parte de un impuesto injusto que fue el adicional al Fondo de Solidaridad, del que la universidad no se va a ver beneficiada, tampoco perjudicada, se van a ver beneficiados los egresados universitarios. Porque el porque el Fondo de Solidaridad, que nadie cuestiona, que a lo mejor debíamos reestudiar algún día y asignarle mejor la tarea, ese fondo tiene destino a becas. Sin embargo, el adicional, a diferencia del fondo que pagan los egresados de nivel terciario, porque pagan los universitarios, pero también los egresados de UTU y los egresados de UTEC, el adicional al fondo lo pagan solo los egresados de la universidad, se le puso de modo extraordinario y transitorio en el 2001 y quedó para siempre. Y a la universidad la tiene que pagar el Estado a través de las rentas generales, todo, no una parte. Y entonces le vamos sacando de a poco, pero le garantizamos, y lo van a ver en el artículo que llegará en el momento porque hay una hoja que ajusta de los 280 millones de pesos que entendíamos era el 50% a 330 millones de pesos, y financiamos, le va a sacar a partir de 2024 ese 50% y hacemos el compromiso y lo ponemos en la ley a modo de compromiso y no obligación de que el otro 50% caiga en el 2026 y 2027, porque no podemos pasar partidas presupuestales incrementales más allá del 2024, que es hasta donde llega el presupuesto nacional. Entonces hay un esfuerzo presupuestal. Es verdad lo que acabo de decir, hay una caída, pero cuidado, miremos todos los números. En dólares, al tipo de cambio del momento, la universidad tenía previsto para el 2022 509 millones de dólares, pero para el 2023, con el arrastre y los incrementos, va a superar esos 559 millones de dólares, 509 millones de dólares. En el 2019, a dólares de ese día, eran 475 millones. Es decir, la sociedad sigue haciendo un esfuerzo. Obviamente que podemos más, pero mire que viene un arrastre. El presupuesto nacional, que es quinquenal, pero se adjudica por años, y ya termino, previó 2 millones de dólares más para el 21, 10 millones para el 2022, 10 para el 2023, 12 para el 24 y 12 para el... Ese es el arrastre a lo que le agregamos esto. Quizás no alcance, señora presidenta, pero el compromiso se va cumpliendo.
y la idea compartida de que la universidad es un capital esencial que tiene nuestra sociedad debería complementarse en algún momento con un diálogo más fluido entre las distintas bancadas, no para encontrar en ese debate las diferencias, sino para trabajar las coincidencias. Gracias, presidente.